En un mundo donde los multimillonarios parecen operar por encima de la ley, ¿qué sucede cuando una camarera de 22 años decide que uno ha cruzado finalmente la línea? Esto no es un cuento de hadas. Es la historia de Clara Lawson. Una joven armada con nada más que su integridad y el día en que, sola, enfrentó al heredero del Imperio Zorn en medio de un concurrido diner de Nueva York. Esperaba ser despedida, ser demandada, ser aplastada por el inmenso poder que se atrevió a desafiar. Lo que nunca, jamás esperó, fue lo que vino después. Olvida lo que crees saber sobre el poder y el dinero. La verdadera historia, la que se desarrolló a puertas cerradas y en el silencio ensordecedor de un helicóptero privado, es más impactante de lo que jamás podrías imaginar. El Gilded Spoon no era solo un diner. Era una reliquia, un ancla obstinada de autenticidad en las siempre cambiantes mareas del Bajo Manhattan. Sus pisos a cuadros estaban desgastados por un siglo de pisadas. El vinilo de sus asientos estaba agrietado como una vieja sonrisa y olía perpetuamente a café fuerte, tocino chisporroteante y la receta secreta de pastel de manzana de María. Para Clara Lawson, era más que un lugar de trabajo. Era un santuario, un ritmo predecible de platos que chocaban y charlas amistosas que contrastaba marcadamente con la sinfonía caótica de su vida fuera de sus puertas. A los 22 años, Clara cargaba con un peso mucho mayor que el de su edad. De día, era camarera, equilibrando pedidos con una gracia que disimulaba su agotamiento. De noche, era estudiante de arquitectura en la Cooper Union. Sus libros de texto se esparcían por su pequeño apartamento, sueños de acero y vidrio surgían de las páginas. Cada dólar que ganaba se dividía en tres, la matrícula, el alquiler y la creciente pila de facturas médicas de su hermano menor, Liam, cuya batalla contra una rara enfermedad autoinmune era una tormenta silenciosa y despiadada en sus vidas. El Gilded Spoon, con sus horarios estables y los ojos comprensivos de María, era el único lugar donde podía respirar. Ese martes comenzó como cualquier otro. La hora punta del almuerzo era un caos controlado de turistas buscando una experiencia neoyorquina auténtica y clientes habituales que habían comido en el mismo mostrador durante 50 años. Clara se movía a través de todo con una facilidad practicada, su mente un complejo rolodex de quien quería su café solo y quien era alérgico a las cebollas. El timbre sobre la puerta sonó, pero esta vez se sintió diferente. No era el alegre tintineo de un cliente habitual ni el curioso repique de un turista. Era un sonido agudo y exigente, como si la puerta misma hubiera sido empujada con desprecio. Entró Julian Thorne. No era solo un cliente. Era un acontecimiento. Heredero de Zorn Global Properties, su fortuna era un nombre sinónimo de la mitad del horizonte de Nueva York. Julian se movía con un aura de privilegios sin fricciones. Era atractivo de una manera que parecía mecánicamente perfecta, dientes impecables, una mandíbula que podía cortar vidrio y ojos que escaneaban la sala, no para ver a las personas, sino para evaluar obstáculos. Estaba flanqueado por dos aduladores, Caden y Brice, cuyas ropas caras parecían disfraces que usaban para orbitar su sol. El zumbido cómodo del diner titubeó. Las cabezas se giraron, los susurros recorrieron los asientos y una mesa. Ahora, espetó Julian, no a nadie en particular, sino al aire mismo, esperando que obedeciera. María, la dueña del diner y una mujer cuyos 60 años le habían enseñado a detectar problemas a una milla de distancia, comenzó a moverse desde detrás del mostrador. Pero Clara, viendo que el reservado más deseado estaba ocupado por una pareja de ancianos celebrando su aniversario, dio un paso adelante. «Bienvenidos al Gilded Spoon», dijo, su voz calmada y profesional. «En unos minutos habrá un reservado disponible, pero tenemos espacio en el mostrador ahora mismo si lo desean». Los ojos de Julian se posaron en ella, y fue como ser examinada bajo un microscopio. No la miró. La evaluó. Un escrutinio lento y despectivo desde sus zapatillas desgastadas hasta el ligero deshilachado de su delantal, deteniéndose un momento demasiado en su rostro y pecho. «No me siento en mostradores», dijo,
su voz goteando desdén. Apuntó con un dedo adornado con un pesado anillo de oro hacia la pareja de ancianos. Sáquenlos de ahí. Quiero ese. Caden y Bree se rieron disimuladamente. Clara Ara sintió una chispa caliente de ira encenderse en su pecho. Era la misma ira que sentía cuando un profesor desechaba sus ideas o cuando un agente de seguros hablaba de la condición del IEM en términos de costos y responsabilidades. Señor, esos clientes llegaron primero, dijo, su tono endureciéndose solo una fracción. Como dije, serán solo unos minutos. Puedo traerles algunas bebidas mientras esperan. ¿No me escuchaste? Julian dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Su colonia, un aroma penetrante y cegador de sándalo y arrogancia, la envolvió. Dije que quiero esa mesa. Tu trabajo es hacer que ocurra, o eres tan estúpida como parece este lugar. Desde el otro lado de la sala, Clara Ara vio a Chloe, una camarera más joven que aún estaba en la secundaria, observando con ojos grandes y aterrorizados. Vio las manos de María apretarse en un trapo. Vio a la pareja de aniversario ahora luciendo incómoda, su tranquila celebración arruinada. Este hombre no era solo un cliente. Era un veneno filtrándose en la atmósfera del único lugar donde se sentía segura. Clara Ara dio un pequeño paso deliberado hacia atrás, reclamando su espacio. Mi trabajo es servir a los clientes, no echarlos por usted. Tendrá que esperar como todos los demás. Por un momento, Julian pareció genuinamente atónito, como si un mueble acabara de responderle. La sorpresa rápidamente se transformó en rabia. Su rostro, normalmente una máscara de superioridad aburrida, se enrojeció profundamente. ¿Tienes idea de quién soy, Siseo? Su voz baja y amenazante. Sé exactamente quién es, respondió Clara Ara, su voz igual de baja, pero resonando con una claridad que cortó la tensión. Y aquí dentro, es solo un cliente, uno que está siendo ruidoso, irrespetuoso y que actualmente está al final de la fila. El diner entero quedó en silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Los amigos de Julian, Caden y Brice, dejaron de sonreír. Parecían nerviosos, mirando hacia la puerta como si planearan una escapada. Habían visto el temperamento de Julian antes. Los ojos de Julian se estrecharon hasta convertirse en rendijas. No veía esto como un simple desacuerdo, sino como un desafío fundamental a su existencia. Él, Julian Thorne, estaba siendo negado a algo. Rió, una risa corta y fea. Probemos de otra manera, dijo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes, desprendiendo varios de $100 y arrojándolos al suelo entre ellos. Por las molestias. Ahora saca a esos ancianos de mi asiento. El dinero yacía en los azulejos a cuadros, una mancha vulgar en la sencilla decencia del diner. Ese fue el límite final. Esto ya no era sobre una mesa. Era sobre la dignidad humana. Clara Ara miró desde el dinero en el suelo hasta el rostro presumido de Julian. No alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras eran frías y duras como el acero. Recójalo, dijo. ¿Qué? Se burló él. Recójalo, repitió, enunciando cada palabra. Y luego salga de este diner. No servimos a gente como usted aquí. Su dinero no significa nada. Julian la miró fijamente, su mandíbula trabajando en silencio. La humillación pública era más de lo que podía soportar. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara, se disculpara, se doblegara. No estaba acostumbrado a que le dieran órdenes. Con un gruñido, se abalanzó hacia adelante, no hacia el dinero, sino hacia ella. Agarró su brazo, sus dedos clavándose en su carne como garras. Estás despedida, pequeña. Pero la frase nunca se completó. Actuando por puro instinto, nacido de años protegiéndose a sí misma y a su hermano, Clara Ara giró su brazo con un movimiento brusco y practicado, rompiendo su agarre. Con su otra mano, le dio un empujón firme y decisivo en el pecho.
No fue un empujón violento, pero fue tan inesperado y perfectamente equilibrado que el arrogante multimillonario, sorprendido, tropezó hacia atrás, chocando contra una pila de sillas altas cerca de la puerta con un fuerte estrépito. Silencio. Silencio absoluto, como una aguja cayendo. Julian Thorne yacía en un montón de plástico y cromo, su chaqueta de $1000 torcida, su rostro una máscara de furia y conmoción pura y sin adulterar. Caden y Brice se congelaron, sus rostros pálidos. Clara Ara se mantuvo erguida, su brazo palpitando donde él la había agarrado, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Apuntó con un dedo tembloroso pero resuelto hacia la puerta abierta. Dije, anunció, su voz resonando en el silencio cavernoso, salga. Sin decir una palabra, un humillado Julian se puso de pie tambaleándose. Le lanzó una mirada de un odio tan venenoso que podría haber cuajado la leche, una promesa silenciosa de ruina. Luego se giró y salió furioso, sus dos lacayos correteando tras él como ratas asustadas. El timbre de la puerta sonó suavemente al cerrarse, dejando un Dainer atónito a su paso. Clara Ara se quedó allí por un largo momento, la adrenalina corriendo por sus venas. Luego, lentamente, la enormidad de lo que acababa de hacer comenzó a derrumbarse sobre ella. No solo había echado a un cliente grosero. Había echado a Julian Thorne. Había declarado la guerra a un imperio. El silencio que siguió a la caótica salida de Julian Thorne fue más pesado que cualquier ruido. Era un vacío lleno de los miedos tácitos de todos los presentes. Los habituales miraban con una mezcla de asombro y terror en sus rostros. Los turistas parecían haber obtenido una experiencia neoyorquina mucho más real de la que esperaban. Chloe seguía congelada junto a la máquina de café, sus manos cubriendo su boca. Fue María quien rompió el hechizo. Caminó lentamente desde detrás del mostrador, su rostro ilegible. Se inclinó, no con ningún sentido de servilismo, sino con una dignidad cansada, y recogió los billetes de $100 que Julian había arrojado. Caminó hacia el tarro de propinas junto a la caja y los metió dentro. Eso es para el fondo universitario de Chloe, anunció al salón, su voz firme. Luego se giró hacia Clara Ara y, por un segundo aterrador, Clara Ara pensó que veía decepción en sus ojos. Se preparó para las inevitables palabras, «¿Estás despedida? ¿Sabes lo que has hecho?» En cambio, María tomó suavemente el brazo de Clara Ara, girándolo para mirar las marcas rojas donde los dedos de Julian se habían clavado. «Ve a ponerte hielo en eso, cariño», dijo suavemente. «Yo me encargo del piso». El simple acto de bondad casi deshizo a Clara Ara. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando un temor frío y creciente en su lugar. Se retiró a la pequeña y desordenada oficina trasera, sus piernas sintiéndose como plomo. Se hundió en una silla tambaleante, la enormidad de sus acciones abrumándola en oleadas nauseabundas. No solo había defendido a sí misma y a Chloe. Había potencialmente firmado la sentencia de muerte del Gilded Spoon. Un hombre como Julian Thorne no solo se enojaba, se vengaba. No rayaría su coche ni dejaría una mala reseña en Yelp. Usaría todo el peso aplastante de la fortuna de su familia para obliterar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Demandaría al Dainer hasta la ruina. Descubriría dónde vivía. Averiguaría su matrícula en la Cooper Union y usaría su influencia para hacerla expulsar. Y Liam, el pensamiento de su hermano, tan frágil y dependiente de la estabilidad que ella luchaba tanto por proporcionar, hizo que su estómago se contrajera con un miedo visceral. Durante las siguientes 2 horas, cada vez que el timbre de la puerta del Dainer sonaba, Clara Ara se estremecía. Esperaba abogados en trajes elegantes sirviendo papeles. Esperaba inspectores de la ciudad encontrando de repente una docena de violaciones. Esperaba al propio Julian regresando con una mirada presumida para ver el Dainer clausurado. La hora punta del almuerzo terminó. La calma de la tarde se asentó. María entró a la oficina y se sentó frente a ella, colocando una taza de té de manzanilla en el escritorio. «Hiciste lo correcto, Clara Ara»,
dijo María, su voz no dejando lugar a discusión. Podría haber destruido tu negocio, María, susurró Clara, su voz espesa con lágrimas contenidas. Es un torne. Ellos no pierden. Hay cosas más importantes que un negocio, respondió María, su mirada firme. Respeto, dignidad. Este lugar se construyó sobre eso. Si lo perdemos porque defendimos lo correcto, que así sea. Caeremos con la cabeza en alto. Clara quería creerle, quería sacar fuerza de su resolución inquebrantable, pero el miedo era un nudo frío en su estómago. Esa noche, en su viaje en metro a casa, sacó su teléfono y, contra su mejor juicio, buscó en Google a Julian Thorne. Los resultados fueron un montaje nauseabundo de fotos de tabloides, Julian en yates con modelos, Julian tambaleándose al salir de clubes exclusivos, Julian en galas de caridad con su padre, el formidable Alistair Thorne. Alistair. Él era el verdadero poder, un hombre que había construido un imperio global desde cero. A menudo se le describía en revistas de negocios como despiadado, visionario e intensamente privado. En cada foto, tenía una expresión de calma estoica e ilegible. Parecía un hombre que podía mover montañas con una sola llamada telefónica. Era el padre del hombre que ella acababa de humillar públicamente. El pequeño apartamento de Clara se sintió menos como un hogar esa noche y más como un refugio endeble a punto de ser golpeado por un huracán. Intentó estudiar, pero las palabras en la página se desdibujaban. Los intrincados diseños de puentes colgantes y techos cantileverados parecían de otro mundo. Todo lo que podía ver era el rostro de Julian contorsionado por la rabia. Llamó a su hermano, un ritual nocturno. La voz de Liam, aunque débil, siempre era un faro. ¿Cómo estuvo tu día, Clara? Preguntó. Fue movido, dijo, intentando mantener su voz ligera. Solo otro día en la gran ciudad. Aprobaste ese examen de física, insistió él, siempre su mayor animador. Todavía esperando la nota, mintió, la culpa retorciéndose dentro de ella. No podía decírselo. No podía añadir esta preocupación a su ya pesada carga. Hablaron durante otros 10 minutos sobre su terapia física, sobre un nuevo documental que había visto, sobre cualquier cosa y todo lo demás excepto la tormenta que se avecinaba justo en su horizonte. Al día siguiente, Clara caminó hacia el diner con una sensación de fatalidad inminente. Cada coche negro que pasaba parecía aminorar la marcha. Cada persona en traje parecía un abogado. Empujó la puerta del Gilded Spoon, su corazón en la garganta. El diner estaba tranquilo. Era el momento muerto entre el desayuno y las prisas del almuerzo. María estaba detrás del mostrador, puliendo vasos. Levantó la vista y le dio a Clara una pequeña sonrisa tranquilizadora. Todavía no había pasado nada. La mañana pasó en una bruma de tensa anticipación. Clara cumplió con las tareas, rellenando café, tomando pedidos, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. A las 11:45 de la mañana en punto, ocurrió. Un coche se detuvo afuera, pero no era un deportivo llamativo como el de Julian. Era un Mercedes-Maybach S680 largo, imposiblemente negro, un vehículo que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Las ventanas tintadas eran tan oscuras que parecían obsidiana pulida. Un chofer en traje gris salió, abrió la puerta trasera y se puso en posición de firme. Salió un hombre que solo podía ser Alistair Thorne. Era mayor que en las fotos, quizás en sus 60 y tantos, con una melena de cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente alta. Llevaba un traje de carbón perfectamente cortado que costaba más que un año de matrícula de Clara. Pero no eran sus ropas ni su coche lo que captaba la atención. Era su presencia. Tenía un aura de quietud, de un poder inmenso y condensado. Donde Julian era un fuego ardiente, su padre era el peso frío y silencioso de un glaciar. No parecía enojado. No parecía nada en absoluto. Simplemente caminó hacia la puerta del diner, el chofer sosteniéndola abierta para él, y entró. El timbre sonó.
Esta vez sonó como una campana fúnebre. La mano de María, que estaba puliendo un vaso, se congeló a mitad de camino. Chloe, que estaba poniendo mesas, dejó caer un tenedor con un fuerte estruendo. Clara Ara, de pie junto a la caja, sintió que la sangre se le escapaba del rostro. El huracán había llegado. La mirada de Alistair Thorne recorrió la sala, captando cada detalle del desgastado Daener. Sus ojos no eran desdeñosos como los de su hijo. Eran analíticos, como si estuviera evaluando una posible adquisición. Finalmente, sus ojos, del color del acero frío, se posaron en Clara Ara. No había un destello de reconocimiento, pero ella sabía que él sabía exactamente quién era. Caminó hacia ella, sus costosos zapatos de cuero no haciendo ruido en el suelo de baldosas. Se detuvo a unos pasos de distancia. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza que Julian pudiera haber pronunciado. El corazón de Clara Ara latía tan fuerte que lo sentía en sus oídos. Este era el fin de la línea. Se preparó, lista para la explosión. Alistair Thorne la miró por un largo y silencioso momento. Luego habló. Su voz era un barítono grave y arenoso, el sonido del dinero antiguo y la autoridad absoluta. No dijo, estás despedida. No dijo, escucharás de mis abogados. Dijo. Señorita Lawson, soy Alistair Thorne. Usted y yo necesitamos tener una conversación. El aire en el Gilded Spoon se volvió denso, pesado con el poder tácito que Alistair Thorne radiaba. María comenzó a moverse protectoramente hacia Clara Ara, pero un sutil, casi imperceptible movimiento de cabeza de Clara Ara la detuvo. Esta era su batalla. La había comenzado, y la llevaría hasta el final. Señor Thorne, dijo Clara Ara, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus manos. Encontró su mirada directamente, negándose a ser la primera en apartar la vista. En sus ojos no vio nada de la petulancia de su hijo, solo una inteligencia calculadora y desconcertante. ¿Podemos sentarnos?, preguntó. Era una pregunta, pero tenía el peso de una orden. Hizo un gesto hacia el mismo reservado que su hijo había intentado reclamar, que ahora, fatídicamente, estaba vacío. Clara Ara sintió, su mente acelerada. ¿Cuál era su ángulo? Una reprimenda pública, una amenaza legal cuidadosamente planificada entregada en persona para máximo efecto. Lo llevó al reservado, cada terminación nerviosa gritando. Deslizarse en el vinilo desgastado frente a un hombre cuya riqueza probablemente podría comprar todo el bloque de la ciudad se sentía surrealista. Alistair Thorne se sentó, colocando sus manos con las palmas hacia abajo sobre la mesa de formica. Eran manos fuertes y limpias que claramente nunca habían lavado un plato, pero que sin duda habían firmado acuerdos que dieron forma a los horizontes. No parecía notar la pequeña grieta en la mesa ni la leve pegajosidad de un derrame de jarabe olvidado. Estaba completamente enfocado en ella. María, llamó, su voz calma pero resonante. ¿Podríamos tener 2 cafés solos, por favor? María, siempre profesional, simplemente asintió y fue a prepararlos. El acto de pedir café, tan cotidiano y normal, era desorientador. Era una jugada de poder, Clara Ara lo sabía, estaba estableciendo control, convirtiendo esto en su reunión en su tiempo. Esperó hasta que María trajo los cafés y se retiró a una distancia segura antes de hablar de nuevo. Me dieron un relato bastante colorido de un incidente que tuvo lugar aquí ayer, comenzó, su voz uniforme. Mi hijo Julian parece estar bajo la impresión de que fue gravemente agraviado. Clara Ara agarró su taza, el calor un pequeño consuelo que la anclaba. Su hijo estaba acosando a mi personal y tratando a otros clientes con desprecio. Cuando le pedí que se fuera, se negó y se puso agresivo. Decidió no mencionar que la había agarrado. Que él lo mencionara. No sonaría como si estuviera poniendo excusas. Alistair tomó un sorbo lento de su café. Parecía considerar genuinamente sus palabras. Mi hijo tiene una percepción errónea de su propia importancia,
dijo, un síntoma de una vida vivida sin fricciones. Cree que el nombre Thorne es una llave que abre todas las puertas. Aún no ha aprendido que algunas puertas, las que vale la pena abrir, requieren una llave de carácter. Esto no era lo que Clara esperaba. Había preparado para amenazas, para ira, para desdén, no para filosofía. Arrojó dinero al suelo y exigió que echara a una pareja de ancianos por él, afirmó Clara, manteniendo su tono factual. Eso no es falta de fricción, señor Thorne. Eso es falta de decencia humana básica. ¿Un destello de algo, decepción? Respeto, pasó por los ojos acerados de Alistair. Ciertamente, dijo, asintiendo lentamente. Decencia, un activo subvalorado en el mercado actual. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensificándose. Dígame, señorita Lawson, ¿por qué lo hizo? Y no me dé una respuesta simple. No soy un hombre simple. La pregunta quedó suspendida en el aire. No estaba preguntando por el empujón. Estaba preguntando por toda la secuencia, la negativa, la confrontación, el desafío. Estaba sondando sus motivos, buscando la base bajo sus acciones. Clara pensó por un momento, ordenando sus pensamientos. Pensó en Liam, en la dignidad tranquila de sus clientes habituales, en el apoyo inquebrantable de María. Porque este lugar, dijo, señalando el diner a su alrededor, importa. Tal vez no para gente como usted o su hijo, pero importa. Es una comunidad. La gente se siente segura aquí, respetada. Su hijo entró e intentó destrozar eso con su dinero y su nombre. Intentó hacer que Chloe, una chica de 17 años que ahorra para la universidad comunitaria, se sintiera inútil. Intentó hacer que los Henderson sintieran que su aniversario era una molestia. No estaba siendo solo un idiota, señor Thorne. Estaba intentando probar que su poder significaba que la dignidad de ellos no valía nada. Tomó una respiración profunda, las palabras ahora saliendo a borbotones. No lo hice porque sea valiente o imprudente. Lo hice porque si dejas que alguien como él erosione la decencia de un lugar, se pudre desde adentro. Y no dejaré que este lugar se pudra. No por ningún precio. Alistair Thorne guardó silencio por un minuto completo. Miró dentro de su taza de café como si los secretos del universo estuvieran girando en el líquido negro. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Había dicho demasiado? ¿Lo había insultado por asociación? Finalmente, levantó la vista y su expresión había cambiado. La fría máscara analítica se había suavizado, reemplazada por una mirada de profunda y cansada gravedad. Durante 30 años, dijo, su voz cayendo a un tono casi confesional, he intentado enseñarle esa lección a mi hijo. He intentado explicarle que nuestro nombre, nuestra riqueza, no es un escudo para el mal comportamiento, sino una responsabilidad. Es una herramienta. Puede usarse para construir grandes cosas o puede usarse como un garrote para someter a la gente. Él ha elegido consistentemente verlo como un garrote. Suspiró, un sonido que parecía venir de las profundidades de su alma. He fallado. Mi hijo es una decepción. Tiene una mente brillante para los números y las adquisiciones. Pero la base está agrietada. Le falta un marco moral. Hizo una pausa, luego miró directamente a Clara. Usted, señorita Lawson, posee ese marco. Tiene una base de roca sólida. Lo vi en las imágenes de seguridad. Clara se congeló. Imágenes de seguridad. Por supuesto, dijo Alistair como si fuera lo más obvio del mundo. Mi jefe de seguridad obtuvo las imágenes de la cámara de este diner en una hora después del incidente. Vi todo, el desprecio, el dinero en el suelo. Vi cuando agarró su brazo y vi cómo defendió usted misma y su establecimiento con una compostura que no he visto en mi propia sala de juntas. Se recostó, un movimiento calculado. El interrogatorio había terminado. La propuesta estaba por comenzar.
No vine aquí para disculparme por mi hijo, señorita Lawson. Una disculpa de mi parte sería insignificante. Y no vine a amenazarla. Eso estaría por debajo de mí. Vine con una oferta. La mente de Clara Ara se preparó para ello. Un cheque. Un acuerdo de confidencialidad con un pago sustancioso para hacer que todo esto desapareciera. Voy a volar para revisar un nuevo proyecto de construcción en el norte del estado esta tarde, dijo. Un diseño cantileverado complejo para un nuevo retiro corporativo. Me han dicho que usted es estudiante de arquitectura en la Cooper Union. El aliento de Clara Ara se atoró en su garganta. ¿Cómo lo sabía? Por supuesto, un hombre como él podía descubrir su tipo de sangre en 5 minutos si quería. El helicóptero sale del helipuerto de la calle 30 Oeste en 1 hora, continuó, ignorando su conmoción. Quiero que venga conmigo. Quiero mostrarle el proyecto. Quiero que vea los planos y quiero continuar esta conversación donde no seremos interrumpidos. Clara Ara quedó sin palabras. Era el giro más extraño e inesperado que podía haber imaginado. Un viaje en helicóptero para ver un proyecto arquitectónico. ¿Era un soborno? ¿Una amenaza disfrazada de recompensa, una prueba? ¿Por qué? Finalmente logró preguntar, su voz un susurro ronco. Alistair Thorne se puso de pie, colocando un billete nuevo y crujiente de $100 en la mesa, suficiente para cubrir 2 cafés 1000 veces. Porque, señorita Lawson, dijo, sus ojos grises como el acero fijándose en los de ella, las personas con cimientos tan fuertes como los suyos son una mercancía rara y valiosa. Quiero entender de qué está hecha. El helicóptero sale en 1 hora. Un coche la espera afuera. Se giró y salió del diner, dejando a Clara Ara en el reservado, su mente tambaleándose, el aroma de una colonia costosa y el peso imposible de su oferta flotando en el aire. Tenía 1 hora para tomar una decisión que sabía, con absoluta certeza, cambiaría su vida para siempre. Los 60 minutos que Alistair Thorne le había dado se sentían como una eternidad y un instante a la vez. La mente de Clara Ara era un torbellino de pensamientos contradictorios. Una voz, la de la cautela y el miedo, gritaba que esto era una trampa, un multimillonario poderoso y enojado atrayéndola a un lugar aislado. Era la trama de un thriller, no una oportunidad de la vida real. Podía estar planeando cualquier cosa, intimidarla, amenazar a su familia en un lugar donde nadie pudiera escuchar sus gritos, forzarla a firmar un documento que la arruinaría. Pero otra voz, la de su ambición, la que la había empujado a postularse a la Cooper Union contra todo pronóstico, susurraba que esta era la oportunidad de su vida. Alistair Thorne no era solo un multimillonario. Era un maestro constructor. Sohn Global Properties estaba en la cúspide de la innovación arquitectónica. Ver un proyecto de esa magnitud, hablar con el hombre que lo comisionó, era una oportunidad con la que la mayoría de los estudiantes de arquitectura solo podían soñar. Era un vistazo al mundo al que luchaba tan desesperadamente por entrar. Sus ojos se posaron en María, que la observaba con una expresión preocupada. ¿Qué piensas?, preguntó Clara Ara, su voz apenas audible. María se limpió las manos en su delantal. Pienso que hombres como ese no hacen ofertas sin una razón. No está interesado en tu opinión sobre arquitectura, cariño. Está interesado en ti. La pregunta es ¿por qué? Ten cuidado. Un león puede alabar a una oveja, pero sigue siendo un león. Las palabras de María eran sabias, pero también contenían un desafío. Clara Ara nunca había sido una oveja. Miró su reflejo en el café oscuro. Vio a una camarera cansada con un uniforme barato, pero dentro de sí era la arquitecta de su propia vida. Tenía que serlo por Liam. Con una respiración profunda, se puso de pie. Tengo que ir. Corrió a la parte trasera, quitándose el delantal y agarrando su mochila gastada, la que contenía su cuaderno de bocetos y lápices. Se sentía como un escudo. Ya no era solo una camarera. Era una estudiante de arquitectura.
Iba a enfrentarlo en sus propios términos. El Maybach negro seguía al ralentí en la acera, una bestia silenciosa e imponente. El chófer, un hombre con el rostro impasible de un guardaespaldas, abrió la puerta para ella sin decir una palabra. El interior era como un jet privado, cuero lujoso, madera pulida y un silencio tan profundo que parecía estar en una dimensión diferente al ruidoso exterior de la calle. El viaje al helipuerto fue un borrón de tráfico y ansiedad. El corazón de Clara latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Cuando llegaron, Alistair Thorne estaba esperando, de pie junto a un elegante helicóptero Augusta Westland 139, sus rotores comenzando a girar con un zumbido grave y poderoso. Había cambiado su traje por un suéter de cachemira más casual pero igualmente caro y pantalones. Parecía menos un titán corporativo y más un rey supervisando su dominio. Puntual, un activo valioso, comentó mientras se acercaba, entregándole un par de auriculares con cancelación de ruido. El vuelo fue una experiencia de sobrecarga sensorial. Mientras el helicóptero despegaba, la conocida cuadrícula de Manhattan se extendía debajo de ella como un plano viviente. Era la ciudad que amaba, la ciudad que soñaba con moldear, vista desde una perspectiva de increíble poder y privilegio. Podía ver los icónicos rascacielos, algunos de los cuales llevaban el nombre Thorne, perforando las nubes. Era embriagador y aterrador. Alistair señaló puntos de referencia, no como guía turístico, sino como un general revisando su territorio. A través de los auriculares, su voz era una presencia tranquila y clara en el caos rugiente de los rotores. «Mira ahí», dijo, señalando una nueva torre residencial increíblemente delgada cerca de Central Park. Estructuras de soporte diseñadas. Tuvimos que hundir cimientos 200 pies en el esquisto de Manhattan, un problema de base. Todo, señorita Lawson, siempre regresa a la base. Clara encontró su voz. La carga lateral debe ser inmensa. Necesitarías un amortiguador de masa sintonizado significativo para manejar la cizalladura del viento a esa altura. Alistair se giró para mirarla, una chispa genuina de sorpresa en sus ojos. Había esperado una pasajera. Había conseguido una igual, aunque junior. Usamos un péndulo de 600 toneladas. Has hecho tus lecturas. No solo soy camarera, señor Thorne, respondió, su confianza creciendo. En este reino, el reino del diseño y la estructura, no estaba fuera de su elemento. Volaron durante otros 20 minutos, dejando la ciudad atrás por la vasta extensión verde del valle del Hudson. Finalmente, descendieron hacia un claro en un bosque denso donde una estructura impresionante estaba tomando forma. Era un edificio de vidrio, acero y madera oscura que parecía sobresalir de un acantilado de granito, suspendido sobre los árboles de abajo. Era audaz, hermoso y una hazaña de ingeniería impresionante. Aterrizaron, y mientras caminaban hacia el sitio de construcción, Alistair comenzó a hablar. Habló de puntos de tensión y materiales, de los desafíos de construir en una cara de roca pura, del interplay entre luz y sombra. Clara escuchó, fascinada, interrumpiendo con preguntas sobre la integridad estructural y el impacto ambiental, su cuaderno de bocetos ya en mano, su lápiz volando por la página. Estaban en una plataforma temporal con vista al valle, la vista majestuosa. El aire era fresco y limpio. Era un mundo lejos del aire grasiento del Gilded Spoon. ¿Qué piensas?, preguntó Alistair. Es audaz, dijo Clara honestamente. Desafía la gravedad. Es una declaración. ¿Y cuál es la declaración?, insistió él. Que con un ancla lo suficientemente fuerte, dijo, mirando los enormes pernos de acero perforados profundamente en el acantilado, puedes construir cualquier cosa. Puedes extenderte hacia el vacío sin miedo. Alistair sonrió, una rara sonrisa genuina que transformó brevemente sus rasgos severos. Precisamente. Y eso, señorita Lawson, me lleva a la verdadera razón por la que estamos aquí. Se giró para enfrentarla, el viento azotando su cabello plateado. Las cortesías habían terminado.
La prueba había llegado. Tengo una oferta para usted, y no tiene nada que ver con un viaje en helicóptero. Estoy preparado para pagar el resto de su matrícula en la Cooper Union. Toda. Además, le ofrezco una pasantía de nivel senior pagada en Zorn Global Properties, trabajando directamente con nuestro equipo de diseño líder. Tendrá acceso a proyectos y mentes que la pondrán una década por delante de sus pares. También me encargaré de los gastos médicos de su hermano, todos, en su totalidad. El mundo de Clara Ara se inclinó sobre su eje. Cada una de sus cargas, matrícula, la salud de Liam, su futuro, estaba siendo levantada en una sola frase. Era un rescate, un boleto dorado, un sueño tan fantástico que no se había atrevido a imaginarlo. Su mente fue instantáneamente a Liam, al alivio, a la liberación de la preocupación que esto le daría. Las lágrimas pincharon sus ojos, pero recordó las palabras de María: un león puede alabar a una oveja. ¿Cuál es el truco?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué quiere de mí a cambio? La sonrisa de Alistair desapareció, reemplazada por esa misma mirada de intensa y seria gravedad del Diner. Quiero que trabaje en un proyecto para mí. Un proyecto de rehabilitación. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus próximas palabras se asentara. El proyecto es mi hijo. El aire salió de los pulmones de Clara Ara. El hermoso futuro que acababa de pintar se agrietó y se hizo añicos como vidrio frágil. ¿De qué está hablando?, susurró, aunque ya lo sabía. Será colocada en el equipo de Julian para el proyecto de Hudson Yards. Oficialmente, será su subordinada, un miembro junior de su personal. Asistirá a sus reuniones. Seguirá sus instrucciones. Alistair explicó, su tono clínico. Pero su verdadero propósito será diferente. Su informe real será para mí. No quiero que sea su amiga. No quiero que lo aconseje. Quiero que sea exactamente lo que fue en ese diner, un estándar inquebrantable, una presencia de integridad que no puede intimidar, comprar ni romper. Dio un paso más cerca, su sombra cayendo sobre ella. He gastado una fortuna y una vida intentando inculcarle carácter. He fallado. Creo que forzarlo a trabajar en estrecha proximidad profesional con alguien que ya lo ha vencido, alguien cuya posición se debe enteramente a mí y, por lo tanto, es intocable para él. Alguien que encarna los principios que él desprecia, puede ser la única oportunidad que le queda para desarrollar un núcleo moral. Clara Ara lo miró, un horror frío y nauseabundo subiendo por su columna. Esto no era un acto de generosidad. Era un experimento, un juego cruel y manipulador donde ella era el instrumento principal. El helicóptero, el tour arquitectónico, la oferta que cambiaba la vida, todo era un preludio elaborado para esto. Quería usar su trauma, su fuerza, como una herramienta para arreglar a su hijo roto. Me está pidiendo que sea cebo, dijo, las palabras sabiendo a ceniza. La imagen del rostro de Julian contorsionado por la rabia mientras agarraba su brazo destelló en su mente. Quería que ella volviera voluntariamente a eso. Le estoy pidiendo que sea un estándar, corrigió, su voz afilada. El horror se transformó en furia. No, dijo, la palabra una pequeña explosión. Absolutamente no. ¿Tiene alguna idea de lo que me está pidiendo? Ese hombre me agredió. Humilló a mi amiga. Es la encarnación andante del irrespeto y el privilegio. Quiere que me siente en una oficina con él todos los días, que me someta a su arrogancia y su temperamento, que espere el momento en que decida arremeter de nuevo. No está intentando construir su carácter. Me está usando como su saco de boxeo. Esperaba que se enojara, que retirara la oferta. En cambio, él simplemente la observó, su expresión de análisis desapegado. Su reacción es precisamente por lo que es la candidata ideal, dijo calmadamente. Lo ve exactamente por lo que es. No está intimidada. No soy una rata de laboratorio, señor Thorne, disparó Clara Ara, su voz elevándose. Y mi vida, la vida de mi hermano, no es una pieza en su drama familiar retorcido.
La respuesta es no. Se giró, lista para irse, para encontrar su propio camino de regreso a la ciudad, a su antigua vida de lucha, que de repente parecía infinitamente preferible a esta jaula dorada. Lupus eritematoso sistémico, dijo Alistair, su voz deteniéndola en seco. El diagnóstico específico de su hermano es particularmente agresivo. El régimen actual de corticosteroides está manejando los síntomas pero causando daño a largo plazo a sus huesos y órganos. Su proveedor de seguros, Aetna, ha denegado 2 veces la solicitud para la terapia inmunosupresora experimental en la clínica Mayo en Rochester. La terapia, Vialumab, ha mostrado una tasa de éxito del 70% en ensayos clínicos para pacientes con sus marcadores genéticos específicos. El costo de bolsillo para el primer año de tratamiento es aproximadamente $580,000. Clara Ara se giró lentamente para enfrentarlo. La furia se desvaneció, reemplazada por un temor helado. No solo había hecho una verificación de antecedentes. Había hecho una disección completa del punto más vulnerable de su vida. Sabía el nombre del medicamento. Sabía la clínica. Había desnudado su alma en una hoja de cálculo. Era el acto más violador que había experimentado jamás. Mi oficina hizo indagaciones esta mañana, continuó, su tono implacablemente impasible. Sin ese tratamiento, su pronóstico es un declive manejado. Con él, tiene una posibilidad significativa de una remisión completa y duradera, una vida normal. Hizo una pausa, asestando el golpe final aplastante. La elección de si recibe ese tratamiento ahora es suya. No era una oferta. Era una negociación de rehenes, y su hermano era el rehén. La lucha se desvaneció de ella, dejando un espacio hueco lleno de desesperación. La tenía. La había acorralado tan completamente que cada camino de rechazo conducía a un borde de culpa del que nunca podría sobrevivir. Negar a Liam esta oportunidad por el bien de su propio orgullo era impensable. Siempre había sido su protectora. No le fallaría ahora. Se quedó allí por un largo momento, el viento azotándola, el silencio extendiéndose. En ese silencio, algo dentro de ella cambió. La desesperación comenzó a desvanecerse, forjada por el calor de su ira en algo duro y resistente. Acero. Si la forzaban a este juego, no lo jugaría como una pieza. Reescribiría las reglas. Levantó la barbilla, sus ojos ahora secos y fieros, encontrándose con los de él. Si acepto esto, dijo, su voz baja y controlada, será en mis términos, no en los suyos. Alistair alzó una ceja plateada, un destello de genuina curiosidad en sus ojos. Estoy escuchando. Primero, comenzó, enumerando los puntos con su dedo como si estuviera delineando un plano, soy una arquitecta en formación, no una espía. Mis informes para usted se entregarán semanalmente por correo electrónico y se referirán únicamente a hitos del proyecto, conducta profesional y la integridad del trabajo. No informaré sobre su vida personal. No seré su fuente de chismes o dramas emocionales. Obtendrá los hechos, nada más. Un arreglo eficiente y profesional. De acuerdo, concedió Alistair con un asentimiento. Segundo, mi autonomía profesional debe estar garantizada. Aunque pueda estar por debajo de Julian en un organigrama, tendré una línea de comunicación directa y sin impedimentos con usted y con la arquitecta jefe, la señora Eleyanen Avance. Si su hijo intenta sabotear mi trabajo, enterrar mis diseños o marginarme profesionalmente, no seré silenciada por una cadena de mando que él controla. Una estipulación sabia y necesaria. Concedida. Tercero, dijo, tomando una respiración y estabilizándose para el punto más crucial. Y en esto, no hay negociación. El arreglo termina inmediatamente si Julian Thorne recurre a cualquier forma de intimidación física o acoso abusivo dirigido. En el momento en que cruce esa línea, la que ya cruzó en el diner, me voy. Y su compromiso con el cuidado médico de mi hermano de por vida permanece. Se convierte en un fideicomiso irrevocable.
Esa parte de nuestro acuerdo debe ser incondicional, a prueba de balas y redactada por un abogado de contratos de primer nivel de mi elección, cuyos honorarios usted cubrirá. Lo había expuesto todo. Había tomado su oferta fría y manipuladora y la había forjado en un escudo. Había exigido respeto, autonomía y una cláusula de seguridad que ponía la carga del fracaso directamente en su hijo mientras protegía lo único que realmente importaba. Alistair Thorne guardó silencio por un largo momento, estudiándola. La máscara analítica había desaparecido, reemplazada por una mirada de asombro profundo y sin disfraz que lentamente se transformó en una amplia sonrisa. Luego rió. No fue una risita cortés. Fue una risa profunda y resonante que parecía hacer eco en todo el valle. Magnífico, declaró, sus ojos brillando con genuina admiración. Absolutamente magnífico. La traigo al borde de un precipicio, utilizo la salud de su familia, y le presento una elección imposible. Y no solo se rinde, contraataca con la precisión de un abogado experimentado. Construye sus propias fortificaciones. Sacudió la cabeza con asombro. Usted, señorita Lawson, es auténtica. Extendió su mano. Tiene un trato en cada uno de sus términos. Prepare la lista de abogados. Mi oficina estará en contacto. Clara Ara miró su mano. Estrecharla ya no se sentía como una rendición. Se sentía como un armisticio, un tratado firmado entre dos poderes formidables. Colocó su mano en la de él, y su agarre fue firme y final. Un contrato con el diablo había sido firmado, pero ella había logrado escribir sus propias cláusulas en la letra pequeña. El vuelo de regreso fue diferente. La ciudad que se extendía debajo ya no era solo un sueño. Era un campo de batalla al que estaba a punto de entrar, armada con el respaldo de un multimillonario y su propia voluntad inquebrantable. Su último turno en el Gilded Spoon fue una bruma de despedidas conmovedoras. Cuando le explicó a María que le habían ofrecido una pasantía increíble, la mujer mayor la abrazó, su abrazo oliendo a canela y fuerza. Sabía que él vio fuego en ti, Clara Ara, susurró María ferozmente. Solo no dejes que ese mundo de vidrio frío y bordes afilados lo apague. Recuerda el calor de este lugar. Recuerda de que estás hecha. El siguiente lunes, Clara Ara subió un silencioso elevador de acero pulido 60 pisos hacia el cielo. Salió al silencio catedralicio de Zorn Global Properties. Era un universo de concreto pulido, paredes de vidrio sin juntas y una energía enfocada y silenciada. El único sonido era el zumbido lejano de la ciudad abajo. Tras una breve orientación, la llevaron a un elegante escritorio blanco en un vasto espacio de planta abierta. Sus ojos escanearon el área, y entonces lo vio. Julian Thorne estaba al otro lado de la amplia sala, inclinado sobre un modelo holográfico, rodeado por su equipo. Lucía confiado, poderoso y completamente en casa. Era un príncipe en su castillo. Luego, su mirada recorrió la oficina y se enganchó en ella. La sonrisa confiada en su rostro se congeló y luego se desvaneció. Su postura se enderezó, su cuerpo poniéndose rígido con incredulidad. Clara Ara observó cómo un caleidoscopio de emociones parpadeaba en su rostro, conmoción total, luego confusión, que rápidamente se transformó en una rabia oscura y familiar. No estaba mirando a una nueva interna. Estaba mirando al fantasma viviente de su humillación más pública y profunda, inexplicablemente resucitado en el corazón de su propio imperio. Clara Ara sostuvo su mirada. No sonrió. No frunció el ceño. Su expresión era de una neutralidad profesional plácida. Dentro, su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero su exterior era una máscara de calma resolución. Le dio un solo asentimiento deliberado, un gesto mínimo, casi imperceptible, de reconocimiento. De colega a colega. El mensaje, sin embargo, era tan claro como las paredes de vidrio que los rodeaban. Estoy aquí. Ya no soy camarera. No controlas esto, y no te tengo miedo.
La mandíbula de Julien se tensó, sus nudillos volviéndose blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Para todos los demás, era solo una nueva empleada comenzando su primer día. Pero para ellos dos, era el toque de campana inicial de una guerra que nadie más sabía que se había declarado. El juego había cambiado, y Clara Lawson acababa de entrar al tablero. La historia de Clara no se trata solo de un solo acto de desafío en un diner. Se trata de lo que sucede después. Es un recordatorio apasionante de que la verdadera fuerza no se trata del poder con el que naces, sino del carácter que construyes cuando eres puesto a prueba. Ella salió de su mundo y entró en la guarida del león, no como presa, sino como una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Aquí es donde comienza el verdadero drama. Una batalla diaria de ingenio y voluntades dentro de un imperio corporativo, con la vida de un hermano y su propio futuro en la balanza. ¿Puede la integridad sobrevivir en un mundo de ambición despiadada? ¿Se puede reconstruir un heredero roto? ¿O intentará destruir a la única persona que ve sus grietas? Si esta historia resonó contigo, si crees en el poder de mantener tu posición, por favor ayúdanos a compartirla. Presiona el botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite una historia de valentía. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones.